Hola mis amados hermanos, muy buenas noches. Voy a invitarlos a que abramos la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos una vez más a mirar este pasaje que constantemente el Señor nos está hablando, hermanos. Romanos 12:1 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Una vez más, vamos a leerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amados, es algo que nos toca a nosotros. Dios, en su gran bondad, Él, hermano, a través de la gracia, es que podemos tener salvación. Dice la Biblia: por gracia sois salvos. Gracias a Dios por esa gracia. Hermanos, ¿pero qué nos toca a nosotros? Rendir la razón. ¿Cuántas veces la razón te gana? Hermano, voy a estar explicando en esta noche, con la gracia de Dios, ¿qué es la razón? ¿Dónde está la razón? ¿Qué función tiene la razón? Pero hermano, debemos de tener cuidado. Cuando subí el tema allí al grupo de WhatsApp de la iglesia, yo puse: ¿quién tiene la razón? ¿Tú o la palabra de Dios? ¿Y qué crees? No es que la palabra tenga la razón, es que la palabra es la verdad. Así es. Pero así lo puse para ver si te llamaba la atención, y por ahí vi que a alguien le llamó la atención y contestó que la razón la tiene la palabra de Dios. Hermano, la Biblia nunca te va a hablar de si tiene o no la razón. La Biblia es la verdad de Dios, inspirada, escrita, para que la recibamos. Cuando tú recibes la palabra, Dios te está revelando. Y bueno, te voy a explicar qué función tiene la razón y dónde está la razón, hermanos. Vamos a orar en esta noche. Dios, te damos gracias por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Gracias porque por esa misericordia, Señor, tuya, y por tu gracia, no hemos sido consumidos, Señor. Gracias porque hasta este día, Señor, tú nos tienes en tu conocimiento. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por las pruebas. Gracias por las aflicciones. Gracias por todo lo que hemos tenido que atravesar, Señor, aunque no nos guste, Señor. Gracias, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Tú has visto la misericordia de Dios? Pues por esa misericordia presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Sí, Señor. Santo, agradable a Dios, y dice que es vuestro racional culto. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú tienes la disposición de rendir tu razón para que Dios te pueda revelar su verdad. Gloria a Dios. Vamos a cantarle a nuestro Dios un canto que habla de esas verdades, hermano. ¿Sabes que cuando cantamos cantos hacemos lo que dice la Biblia?
Dice la Biblia que debemos adorarle, hermano, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Qué son los salmos? La palabra de Dios. ¿Qué son los himnos? Aquellos cantos que cantamos que han sido inspirados y escritos por hombres que Dios los inspira. Hermano, vamos a cantarle este canto a nuestro Señor. Bienvenido seas en esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Padre mío, este día en ti confío y anhelo en tu presencia adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo al caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Señor, enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Padre mío, este día en ti confío y anhelo en tu presencia adorar. Padre mío, en tu presencia puedo sentir tu paciencia para conmigo al caminar. Enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Señor, enséñame a vivir por ti, a dar mi vida solo a ti, a no entender razones que me excusen de estar lejos de ti. Yo quiero estar cerca de ti. Es increíble, hermanos, pero cada que tú cantas, sucede algo. Cuando tú cantas, se rinde tu razón. Gloria a Dios. Te voy a contar un testimonio. Un día llega un hermano a la iglesia y me dice, pastor, vamos a orar, por favor. Sí, hermano, ¿por qué vamos a orar? Es que metieron a mi hermano a la cárcel injustamente. Hermano, una noticia de esas no es muy agradable. Y yo conocía a su hermano, él también iba a la congregación y entonces me dice, es que lo acaban de meter a la cárcel. Pastor, vamos a orar. Y le dije, bien, vamos a orar. Pero cuando íbamos a empezar a orar, me dijo el Señor, dile que tienen que darme las gracias. Y entonces le dije, hermano, ¿qué le parece si comenzamos
esta oración dándole gracias a Dios por esto que está pasando. Se me queda viendo el hermano y me dice, no. Yo no puedo dar gracias por algo malo que está pasando. Y me le quedé viendo, hermanos. Hermanos, la Biblia dice, dad gracias en todo. Aleluya. Y sabes, cuando a ti te cuesta dar gracias, es porque está operando tu razón. Tu razón es la que está tomando control porque ¿sabes qué es la razón, hermano? Te voy a definir qué es la razón. Hermano, la razón es como tu paladar. ¿Qué función tiene tu paladar? Hermano, tu paladar, hermano, ¿sabes qué hace? Es lo que dice, qué rico. Uy, qué feo. Es el sentido del gusto. Y el paladar junto con la lengua, hermano, es lo que te dicen si los sabores son agradables, desagradables, ricos, sabrosos, deliciosos. Hermano, así es la razón. ¿Qué es la razón? La razón es como el paladar de tu alma. Fíjate, ¿sabes qué hace la razón? Hermano, antes de aceptar un pensamiento, una idea o un concepto, fíjate, primero lo analiza. Esa es la razón. Analiza y luego lo somete a juicio. Está pensando, fíjate cómo participan los pensamientos y después elige. ¿Qué elegimos? ¿Si sí o no? Este hermano me decía, no le puedo dar gracias a Dios. ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si lo están metiendo a la cárcel injustamente? Iglesia, ¿cuántas veces cuando tú estás atravesando por algo, una situación, interviene tu razón, tus razonamientos? Y entonces ya no apruebas lo que está escrito en la palabra. ¿Cómo crees que se le llama a esos razonamientos? Fíjate bien, te expliqué qué es la razón. Hermano, es como el paladar, pero de tu alma. Y ya te dije, antes de aceptar cualquier pensamiento, la Biblia son pensamientos de Dios. La Biblia son ideas de Dios. La Biblia son principios de Dios. En algunas cosas te vas a encontrar con conceptos, cosas que te van a ayudar. Pero ¿sabes qué hace la razón? Primero los analiza. Ahí está analizando. Y luego los somete a juicio y después elige. Cuidado. Cuidado, iglesia. ¿Sabes qué es pensar? Pensar es cuando tú sometes, fíjate bien, a un análisis lógico toda la información que llega a tu mente. Te lo voy a volver a repetir. Pensar es someter a un análisis, estás analizando lógicamente toda la información que te llega a la mente. ¿Qué sigue? Después, solamente ingieres o recibes aquello que tú consideras está razonable. Así es la razón, hermano. Primero te llegan pensamientos, lo analizas, ¿verdad? Con tu pensamiento lógico, ¿verdad? Y te llega toda esa información a tu mente y luego dices, bueno, esto sí lo acepto, esto no lo acepto. Eso es lo que hace la razón. Ahora, mis amados hermanos, vamos a ver palabras que nos van a ayudar, citas bíblicas que nos vayan a ayudar. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios. Proverbios 24. ¿Cuál es la recomendación de Dios en su palabra?
Proverbios 24, fíjate bien, versículos 13 y 14. Te llega una información, ¿verdad? Tu pensamiento empieza a analizar, hermano, entonces, fíjate, lo sometes a un juicio, a tu juicio, no al juicio de Dios, a tu juicio. ¿Y sabes qué pasa? Dices, ¿lo tomo o no lo tomo? Así funciona la razón. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 24:13, come, hijo mío, de la miel. ¿Qué es la miel? La palabra de Dios. Porque es buena. Y el panal es dulce a tu paladar. ¿Sabes de qué está hablando? Del paladar de tu alma. 14. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. ¿Quién es nuestra sabiduría? Cristo. Aleluya. Si la hallares, tendrás recompensa. Y al fin, tu esperanza no será cortada. Mira, iglesia, ¿cuántas veces tu razón te dice, ya está todo perdido? Ya se acabó mi matrimonio. Ya no voy a tener trabajo, hermano, porque ya no hay esperanza. ¿Sabes por qué? Porque estás usando la razón. Aquí el pasaje está diciendo que comamos. ¿A quién le habla? A un hijo, a ti, a los hijos de Dios. Come, hijo mío, de la miel. Acuérdate que la miel es una figura de la palabra de Dios y dice, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Hermano, la palabra de Dios lo que va a traer no son razonamientos, son verdades que tú debes recibir. ¿Cómo se le llama a eso que tú recibes? Revelación, no razonamiento. Gloria a Dios. Hermano, fíjate cómo dice el 14, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Hermano, ¿qué estamos recibiendo día a día? ¿Sabiduría de Dios o sabiduría del mundo? Tú y yo como hijos de Dios debemos recibir la sabiduría de Dios. ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Aquí está. Su palabra, Cristo. Cristo es esta palabra, Cristo es esta miel, amados hermanos. Hay un pasaje más, Hechos capítulo 17. Fíjate cómo en algunos momentos tiene que usarse. Hechos 17 y versículo número 2, iglesia. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, está hablando de un lugar a donde fue a hablar la palabra, y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Sabes por qué tenía que discutir con algunos de Tesalónica, hermanos? Porque les costaba trabajo recibir la palabra de Dios. Fíjate cómo dice el 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Fíjate lo que pasaba con esos personas que escuchaban el Evangelio en ese tiempo. Creían que Cristo iba a ser totalmente a como ellos lo esperaban, hermano. Ellos no concebían que Cristo hubiera nacido en un pesebre, en humildad. Ellos esperaban un rey grande, hermano. Y como no fue así, entonces no aceptaban a Cristo. Hermano, ¿qué estaban usando? La razón. Hace rato que te conté este testimonio. ¿Qué estaba usando el hermano? La razón. Cuidado. Porque cuando Dios te quiere revelar algo, no puedes usar tu razón. Tienes que rendirla. Amén, iglesia. Amén. Entonces,
¿Qué pasa? Vamos a ir tocando algunos aspectos. ¿Qué pasa con el pecado? El pecado trastorna la mente. Hermano, el pecado trastorna tu mente. ¿Qué es pecado? La duda es pecado. Hermano, cuando no crees una palabra, estás pecando. Fíjate bien. Te lo voy a volver a decir. El pecado trastorna la mente. Vamos a ver, Efesios capítulo 2. ¿Por qué estamos hablando de la razón en esta noche? Porque si no tenemos cuidado y la razón nos está constantemente llevando, hermano, podemos perder nuestra herencia en Cristo Jesús. La razón puede provocar que tú no heredes y estás llamado a heredar. Aleluya. Fíjate bien, todos los que son hijos de Dios tienen derecho a herencia. ¿Cómo obtienes la herencia que Dios tiene para ti? Hermano, cuando te paras en las promesas de Dios, las crees, las confiesas y te mantienes en ellas. Amén, Señor. Cuando tú le crees a la palabra y te mantienes, hermano, estás en la esperanza. Y entonces la esperanza te va a traer tu herencia. Hermanos, así es que vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Desobediencia. Fíjate bien, la corriente de este mundo, ¿quién la lleva? El diablo, hermano, es el príncipe de este mundo, ¿verdad? ¿Y cómo opera? En desobediencia, hermano. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo, iglesia? En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, fíjate bien, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice la Biblia, éramos, ya no somos. Porque ahora Cristo está en nosotros, con su naturaleza divina. Hermano, ¿dónde entró? A nuestro espíritu. Mira, te voy a dar un recordatorio. ¿Qué es nuestro cuerpo? Tienes que entenderlo, amada iglesia. Nuestro ser, todo nuestro ser se compone, hermano, de espíritu. ¿Qué más? De alma y de cuerpo. Nuestro ser incluye estas tres áreas: cuerpo, alma y espíritu, hermano. Estos tres forman todo tu ser, todo nuestro ser. Bueno, nuestro ser es como un tabernáculo, es un tabernáculo. Hermano, en el lugar santísimo es el tipo de nuestro espíritu. El lugar santísimo es el tipo de nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Qué hay en el lugar santísimo? El arca del pacto, ¿verdad? Que es la figura de Cristo perfecto en nuestro corazón, en el corazón de nuestro espíritu. Con todos sus tesoros, hermano. ¿Qué más hay en el arca del pacto? Hermano, allí en el lugar santísimo que había, estaba la nube. Lo que era el Shekinah, hermano. Que es figura de la gloria de Dios. Escucha bien, iglesia. Pero junto con 4 columnas, había 4 columnas que separaban el lugar santísimo del lugar santo.
Cuéntalas. 1, 2, 3, 4. Y luego con la gloria eran 5. ¿Qué tipifican esos 5? Los 5 sentidos de nuestro espíritu. Un día te voy a dar todo esto que ya habíamos estudiado. En el lugar santo, hermano, es el tipo de nuestra alma. Por eso te estoy definiendo que nuestro ser es un tabernáculo. Ya hablamos del lugar santísimo, que es un tipo de nuestro espíritu. El lugar santo es un tipo de nuestra alma. ¿Qué había en el lugar santo? La mesa de los panes. ¿Qué representa la mesa de los panes, hermano? Es la figura de la mente o el intelecto, ¿verdad? ¿Qué otro mueble había ahí? El altar del incienso. ¿Qué era el altar del incienso? ¿Qué figura es? Es figura de las emociones, hermano. O el corazón del alma. ¿Qué otro mueble había ahí? El candelero. ¿Qué es el candelero, hermano? Figura o tipo de la voluntad, nuestra voluntad. El candelero tenía 7 lámparas. Esas 7 lámparas representan o son figura de los 7 anhelos de nuestra alma. ¿Qué hacen esos 7 anhelos de nuestra alma? Iluminan la voluntad, hermano. Un día vamos a ver en detalle todo esto. Y, hermano, ya tenías lugar santísimo, lugar santo, y luego había 5 columnas ahí. Hermano, ¿qué son esas 5 columnas? Es una figura de los sentidos del alma, ¿verdad? Hermano, ¿cuáles son esos 5 sentidos del alma? Te estoy dando un panorama para que tú puedas tener una noción. Hermano, este tema, ¿con qué tiene que ver? Con verdades de salvación. ¿Qué quiere Dios que conozcas? Que tu cuerpo es, hermano, un tabernáculo. Tu espíritu es el lugar santísimo, tu alma el lugar santo y el atrio va a ser tu cuerpo. Pero vamos a hablar en esta noche acerca de los 5 sentidos del alma, que eran estas 5 columnas que estaban, fíjate bien, en la entrada del lugar santo. 5 columnas que sostenían ahí, hermano, la cubierta. Hermano, ¿cuáles son esos 5 sentidos que hay en el alma? Imaginación, conciencia, memoria, razón y afecto. Fíjate qué personas tan extraordinarias somos en Cristo Jesús. Hermano, en Cristo Jesús, los creyentes en Cristo tenemos 15 sentidos. 5 en nuestro espíritu, 5 en nuestra alma y 5 en nuestro cuerpo. Hoy te voy a hablar de estos 5, pero te voy a referir solamente el de la razón. En otra ocasión vamos a hablar de todos para que tú tengas una noción. ¿Qué es lo que nos pide Dios en este tiempo? Rinde tu razón. ¿Dónde está tu razón? En tu alma. La razón es uno de los 5 sentidos de tu alma. Amén. Mira, estos 5 sentidos se pueden consagrar a Dios, a Cristo. Si tú no los consagras, hermano, van a provocar otras situaciones. Ya te lo dije. Tú recibes una información, hermano, y primero la analizas, estás aquí en la mente pensando, eso es la razón. Y entonces aceptas lo que te conviene y lo que no, lo rechazas. Esa es la razón a través de los pensamientos. Ya vimos la palabra bíblica, Proverbios 24. Come, hijo, ¿qué? La miel.
tenemos que comer la palabra de Dios. Porque la palabra es dulce, hermano. Pero cuidado con la razón, hermano. ¿Verdad? Ahora, te voy a poner dónde está la razón en todo nuestro ser. Mira, en el cuerpo es el sentido del gusto. Hermano, te voy a decir, a veces ¿qué comemos? Lo que nos gusta, pero no lo que nos nutre. A ver, ¿qué te gusta? Papas a la francesa, churritos, papitas, refresco. Hermano, todo eso es gusto, pero no te nutre. ¿Entendemos? La razón está en el alma. El gusto está en el cuerpo, la razón está en el alma, ¿verdad? Y fíjate, la revelación se da en el espíritu. Pero ¿qué pasa si tu razón no está rendida a Cristo? No puedes tener la revelación de Dios en tu vida. Y vas a estar fallando mucho en tu vida cristiana. Recuerda, el sentido del gusto es la razón en tu alma y es la revelación en tu espíritu. Pero ¿qué pasa si la razón se atrofia? Si la razón se envanece. Cuidado, porque la razón se puede envanecer. ¿Qué es envanecer? La Biblia para eso nos ayuda, iglesia. ¿Sabes qué es envanecer? Cuando tú inconscientemente aceptas las ideas ¿de quién? De la naturaleza caída. ¿Quién es la naturaleza caída? ¿Quién la echó a perder? El diablo. ¿Sabes cómo llegó con Eva? Llegó a través de argumentos. ¿Y qué le dijo? Con que Dios ha dicho Eva. ¿Sabes qué hizo el diablo? Hizo que Eva razonara. Hermano, la palabra de Dios no se razona. La palabra de Dios se recibe. Aleluya, el Señor. Si cada palabra que tú recibes la quieres razonar, hermano, cuidado. Fíjate bien, cuando la razón se envanece, ya no funciona para lo que nos fue dada. Escúchame bien. ¿Cómo qué? Como la boca que escoge lo sabroso, tu paladar, de lo nutritivo. A ver, iglesia, cuántos alimentos son nutritivos que tú no los comes? A mucha gente no les gusta la verdura. No les gusta la verdura. Prefieren lo rico, lo sabroso, hamburguesas, tacos, tortas. Hermano, todo lo que no te nutre. Hermano, consecuencias, enfermos. A ver, iglesia, fíjate bien. Cuando la razón se envanece, ¿qué es envanecer, hermano? Cuando está siendo infundida o está causando que la soberbia entre. Hermano, envanecer es causar o infundir soberbia. Cuando hay pensamientos soberbios, hermano. ¿Qué más? O cuando tenemos, hermano, alguna admiración por mí mismo, ¿verdad? O también, hermano, cuando tenemos una admiración por alguien, hermano, que hasta nos deja así como, ay, me causó. Cuidado, hermano. Envanecer es causar o infundir soberbia. Pero la soberbia viene cuando algo te admira.
Hermano, lo único que te debe admirar a ti es la palabra de Dios. Aleluya. Debemos de tener mucho cuidado, iglesia, con la razón. Mira, el propósito de esta enseñanza es que tú debes de cuidar tu razón. Si no cuidas tu razón y la rindes, el diablo va a estar infundiendo soberbia a través de cosas que tú admiras, a través de cosas que te llaman la atención. Y entonces, como ya está envanecida la razón, hermano, ya no sirve para lo que Dios nos la dio. Hermano, la razón se debe rendir. ¿Cómo rindes tu razón? Cuando oras en lenguas, cuando cantas y alabas, cuando das gracias a Dios, ¿verdad? Hace rato te dije, este hermano me dijo, no, yo no puedo dar gracias a Dios porque mi hermano lo metieron a la cárcel. Y yo le explicaba, hermano, no es que le demos gracias a Dios porque lo metieron a la cárcel, sino que le demos gracias a Dios porque aún en esta situación Dios va a obrar. ¿Y sabes qué hizo el hermano? Se enojó y me dijo, no, yo no oro así. Y se fue. ¿Qué le ganó? La razón. ¿Y por qué? Porque la razón tenía soberbia. Hermano precioso, ¿te das cuenta que debemos rendir nuestra razón todos los días? Porque diario vienen pensamientos en el trabajo, en la calle, aquí, allá, en la escuela, hermano, donde sea. Pero la Biblia, hermano, para eso está, hermano. Ya leímos Efesios 2, ¿verdad? Del 1 al 3, hermano. Vamos a ver, hermano, Romanos 1. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Que estamos dotados de 15 sentidos. 5 en el espíritu, 5 en el alma y 5 en el cuerpo. Pero los cristianos, hermano, debemos tener los sentidos del espíritu ejercitados. Tenemos que tener los sentidos del espíritu ejercitados, no los del alma, no los del cuerpo. ¿Qué crees? Cuando tú tienes los sentidos del espíritu ejercitados, esto está en Hebreos, hermano. Hermano, los sentidos del espíritu someten a los del alma y a los del cuerpo. Por eso me entiendes que dice la Biblia que debemos de vivir y andar en el espíritu. Para no satisfacer los deseos de ¿qué? ¿Qué quiere tu carne? Lo sabroso, lo rico, pero no es lo nutritivo. ¿De qué nos estamos alimentando? Tenemos que alimentarnos de la miel, hermano, que es la palabra de Dios. Cuando hablamos de miel, cuando hablamos de palabra, ¿sabes qué hacen muchos? Tuercen la boquita porque no les gusta leer la Biblia. Hermano, fuiste llamado para heredar bendición. Gloria a Dios. ¿Y cómo se hereda la bendición, hermano? Cuando rindes tu razón. Cuando no dejas que la razón te esté gobernando. Hermano, tenemos que recibir, yo te lo dije hace rato, el gusto está en el cuerpo, la razón está en el alma y la revelación se da en el espíritu. Hermano, fíjate, todo está. Esto es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero, amada iglesia, Dios quiere que recibamos revelación para que la razón se someta. Hermano, fíjate, cuando tú recibes revelación, se somete la razón y el gusto por las cosas. Amén. Sí, Señor. Hermano, esto es cuestión de una comunión, de un estar buscando de Dios. Yo te dije hace rato,
Si como iglesia seguimos usando la razón para todo, hermano, vamos a perder la herencia. Y Dios no te llamó para que perdieras. Te llamó para que tuvieras herencia en Cristo Jesús. ¿Qué es la herencia? Hermano, la herencia es la figura de cuando el pueblo de Israel tenía que poseer la tierra prometida. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Las promesas que están en la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver una promesa. Cree en el Señor Jesucristo, Hechos 16:31. Y serás salvo tú y tu casa. ¿Pero qué dice? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué es creer? Obedecer. Caminar en fe. Hermano, cuando te dice cree en el Señor Jesucristo es sométete a Él, a su señorío, a lo que Él manda, a lo que es su palabra. Y toda tu casa será salva. Hermano, cuando tú le crees, te sometes, obedeces. Y Dios se encarga de que toda tu familia venga a Cristo. ¿Y te das cuenta que no estás usando la razón? Dijimos que íbamos a leer Romanos 1, 20 al 22, iglesia. Fíjate lo que nos describe la palabra de Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente como visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, dice aquí, ¿qué dice la Escritura, hermanos? No le glorificaron como a Dios. ¿Sabes qué quiere decir? Que usaron sus razonamientos. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es envanecer? Cuando permitieron que el orgullo entrara en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué pasó? Se afectó la razón. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, fatuos. Amada iglesia, ¿estamos recibiendo palabra? Cuidado, hermano, cuidado que la razón se envanezca. ¿Cuándo se puede envanecer? Cuando le toca o la toca el orgullo, la soberbia. Cuidado, hermano. ¿Qué es la soberbia, hermano? Admiración por mí mismo o admiración por algo que te causa sensación, hermano. Cuidado, amada iglesia. ¿Te das cuenta que en Cristo somos más que vencedores? Gloria a Dios. Que en Cristo, ¿qué dice en Romanos 8? No lo busques, solo te lo voy a leer. No dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos pueden separar ¿de quién? Del amor de Dios. Está escrito. Todo esto es en Cristo Jesús. Hermano, nada te puede separar del amor de Dios. Nada. Aunque alguien te ofenda, te lastime, te diga, nada te puede separar del amor de Dios. ¿Lo crees? Entonces, hermano, tienes que vivir como un vencedor, un más que vencedor en Cristo Jesús. Hermano, por eso es la palabra. Efesios 4, iglesia. Te doy todas estas porciones porque el mensaje de esta noche, hermano, Dios me dijo así. Dile a mi pueblo que si siguen usando la razón, van a perder su herencia. Hermano, no dejes que la razón se envanezca. Mira, la razón tiene que rendirse. ¿Cómo la rindes? Cuando alabas, cuando das gracias, cuando oras en lenguas. Hermano, ¿qué había dentro del arca? ¿Qué les dijo Dios a Moisés que guardaran dentro del arca del pacto? Una urna que tenía maná y la vara que había florecido de almendro. Esos eran testimonios de que algo. ¿Sabes qué significa el maná?
¿Qué dijo el pueblo de Israel cuando vio caer el maná? Dijo, ¿qué es esto? Va a haber ocasiones en que tú no vas a entender lo que está pasando y le vas a preguntar a Dios, ¿qué es esto? Hermano, cuando digas qué es esto, empieza a orar en lenguas. ¿Qué crees? Dios te va a revelar lo que está pasando. Lo que tú no entiendes. Pero no con la razón. Te lo va a estar revelando. Sí, hermano. Y cuando tú dices qué es esto, es el pan del cielo que estaba viniendo. Fíjate, el alimento espiritual que representaba a Cristo. Cuando tú oras en lenguas, hermano, fíjate que estás recibiendo las impresiones del cielo. Por eso la importancia de estar orando en lenguas, hermano. ¿Tú para qué crees que Dios te dio las lenguas? ¿Para hacer ruido? No. Hermano, son para nuestro provecho. Porque va a llegar el día en que ya no vamos a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque ya vamos a estar con Cristo. Las lenguas son la manifestación de que hemos sido llenos del Espíritu Santo, hermano, y es como aquella manifestación de poder, hermano, para poder embestir todas aquellas cosas del enemigo, hermano. Y cuando tú no entiendas algo, le puedes preguntar a Dios, ¿qué es esto? Pero orando en lenguas, Dios te va a revelar. Y te va a guiar con su palabra para que tú recibas la palabra, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nunca va a ir en contra de su palabra. Jamás, hermano. Siempre cuando Él te revele algo, te lo va a confirmar con su palabra. Fíjate la maravilla de nuestro Dios. Efesios 4, te dije, iglesia, de los versículos 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo andan los otros gentiles, hermano? Que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es tener vanidad, hermano? Es cuando se envanece, cuando hay soberbia. Sí, cuando, mira, te lo voy a decir así, cuando nos sentimos mejores que otros. No, hermano. Sentirte mejor que otros cuando tienes admiración por ti mismo. ¿Verdad? Esto es vanidad, hermano. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y mira cómo termina diciendo, por la dureza de su corazón. Primera de Corintios, capítulo 3. Gloria al Señor. Primera de Corintios 3, 19 y 20. Porque la sabiduría de este mundo, fíjate, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, dice el 20, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son, ¿qué, iglesia? ¿Qué es vano, hermano? Cuando están tocados por la soberbia. Envanecidos, vanos, ¿verdad? Así es que aprendamos bien, hermano. Vamos a ver el libro de Daniel 4. Daniel capítulo 4, versículos 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Había perdido la razón, hermano. ¿Por qué causa? Por no reconocer a Dios, por no reconocer su palabra. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades.
todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Pero ¿sabes por qué le pasó esto al rey Nabucodonosor? Dios ya se lo había avisado. Te encargo que leas todo el capítulo de Daniel 4. Él fue avisado que debía tener cuidado, hermano. Que tenía que reconocer a Dios, que todo lo que Dios le había dado venía de Dios. Pero a él no hizo caso de la palabra. Tenía soberbia. ¿Por qué? Por su reino. Ve el versículo que sigue, hermano. 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con... ¿Sabes por qué le pasó esto? Por no tener cuidado y dejar que la soberbia estuviera en sus razonamientos, en su alma. Hermano, tú eres hijo de Dios. Tú vales por lo que Cristo hizo en ti. Tú no vales por los estudios que tienes. Tú no vales por la carrera que desarrollas. Tú no vales por, hermano, el trabajo que tienes. No. Tú tienes un valor muy grande porque Cristo está en ti. Cuidado con tu razón. Tu razón debe estar rendida, que no se envanezca. Te lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo se envanece la razón? Cuando le permites que entre la soberbia. Cuando está afectada por la soberbia. ¿Qué es la soberbia, hermano? Cuando te admiras a ti mismo. ¿Has visto a personas que dicen, ¿verdad? Se están admirando a sí mismos. Hermanos, Cristo es el mejor ejemplo que tenemos. Cristo vino a servir. No vino a que lo sirvieran. ¿Sabes por qué? Porque Cristo rindió su razón. ¿Qué nos toca hacer a nosotros, hermano? Vamos a cantar otro canto. ¿Por qué meto cantos, hermano, dentro de la enseñanza? Para que aprendamos a rendir la razón. ¿Sabes cómo se rinde la razón? Cuando tú le ofreces a Dios un culto. Hermano, un culto es aquello que es dedicado única y exclusivamente a Dios. Un culto no debe ser para celebrar el cumpleaños del pastor, para celebrar el aniversario de la iglesia. No. Hermano, el culto debe ser exclusivamente para celebrar ¿a quién? Y en el culto que hay alabanzas, palabra. Hermano, mientras más alabas, tu razón más se rinde. Mientras más oras en lenguas, no solamente recibes revelación, también se rinde tu razón. Y también, hermano, eres edificado a ti mismo. Vamos a cantarle. Honrar a ti.
Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en ti. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en ti. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Hermano, ¿qué quiere Dios? ¿Cuál es el plan de Dios, hermano? ¿Qué quiere Dios? Dios quiere renovar tu razón. Dios quiere renovar nuestra razón, hermano. Acuérdate mucho, hermano. No le permitas a la soberbia nada, hermano. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Cuidado. No permitas pensamientos que no vienen de Dios. Ideas que no vienen de Dios. Aleluya. Costumbres que no vienen de Dios. Iglesia, Dios quiere renovar la razón, nuestra razón. ¿Qué necesita Dios de ti? Que la rindas. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. ¿Sabes qué es, hermano? Voluntad rendida. Cuando muchos cristianos dicen, ya le pedí tanto a Dios, ¿y por qué no pasa nada? Porque no le has rendido tu razón. Romanos 12, 1 y 2. Te voy a volver a leer. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo. Esto es voluntario. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ríndele tu razón porque tú decides voluntariamente rendirte a Cristo. No os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No te hagas a la forma del pensamiento de los de este tiempo, de este siglo, hermano, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios quiere renovar tu entendimiento. ¿Cómo lo renueva? Con su palabra. Gloria a Dios. Pero necesita de ti que tú la rindas, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que conozcas su voluntad, y su voluntad es agradable y es perfecta. ¿Has visto a niños cuando dicen, pues ya que eso no es voluntario? Lo están haciendo a fuerzas. Hermanos, seguir a Cristo no es a fuerza, es voluntario. Tu razón se tiene que rendir. ¿Cómo se rinde? Cuando no le permites ni una pizquita de soberbia. No, hermano. Efesios 4:30, hermano. A veces puedes decir, ya leí este pasaje. No importa. Siempre las veces que lo leas, hay una nueva enseñanza. Efesios 4:20 al 23. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Quién es tu modelo? Jesús. ¿A quién debes escuchar? A Jesús. Hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Tu viejo hombre, mi viejo hombre, está viciado conforme a deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes cómo renueva el Señor tu mente, tu razón? Cuando tú rindes, alabas, oras en lenguas y, hermano, le das permiso a que la palabra de Dios, estás oyendo a Cristo. Cristo es la palabra viviente. Efesios 1:18. Mira por qué te dije hace rato. Si tú no tienes cuidado, tu razón sigue trabajando, hermano, y no está renovada, hermano, podemos perder la herencia. Mira lo que dice Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. ¿En quién? ¿Quiénes son los santos? Los que viven, hermano, apartados del mundo. No siguen las ideas ni las corrientes del mundo, hermano. Dios quiere que heredes. Esa herencia, hermano, trae esperanza. Estás esperando algo de parte de Dios, hermano. Así es que ahí está, hermano, la herencia que Dios quiere para ti. Primera de Corintios, amada iglesia, capítulo 2. Tienes que tener muy en cuenta esto que dice la palabra. Primera de Corintios 2, 14 al 16. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tu naturaleza caída no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente, a través del Espíritu, donde está Cristo en el corazón de tu espíritu, ahí, hermano. En cambio, el espiritual juzga, dice la Escritura, todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aquí la palabra juzga quiere decir discierne, recibe, entiende, hermano. Por Cristo que está morando y porque tú estás rindiendo la razón, hermano. 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Ahora, fíjate cómo termina diciendo. Mas nosotros tenemos
¿Qué tienes en ti? La mente de Cristo. Hermano, la mente de Cristo tiene que estar alimentada con la palabra de Dios para que sea renovada tu razón. Hermano, y rendida. Oyendo siempre ¿a quién? A Cristo. ¿Sabes en qué terminó la historia de este hermano que no le quiso dar gracias a Dios? Fíjate, se enojó y se fue. Y mientras tanto su hermano pasó 3 años en la cárcel. Hermano, ¿qué pasa cuando tú no le crees a la palabra y tu razón te gana? Te pierdes la herencia. ¿Qué es la herencia? Que, hermano, no estás tomando las promesas de Dios para ti. Hay un pasaje que dice que el preso será liberado de la mazmorra. Gloria a Dios. Hermano, un preso puede ser liberado. Y más cuando está acusado injustamente, ¿tú crees que Dios no lo puede liberar? Sí, amén. Hermano, Pablo y Silas fueron liberados. Pedro fue liberado. ¿Y qué hizo la iglesia? Rindió su razón. ¿Cómo? Orando en lenguas. Hermano, y tomaron la promesa. En el nombre de Cristo Jesús. A ver, amada iglesia, aquí te voy a llevar a algo muy importante. En el matrimonio, Dios me dijo, vas a poner estos 2 casos en el matrimonio. Porque hay muchos matrimonios que no funcionan y que siempre están peleando y peleando y peleando y jalándose y arrebatándose y discutiendo, hermano, porque la razón no está rendida. A ver, ¿qué deberíamos tomar como principio? Vamos al principio. Génesis capítulo 2. ¿Qué pasa cuando un hombre y una mujer se casan, amados hermanos, y forman un matrimonio? Es necesario que yo diga lo siguiente. Si tú no estás casado legalmente en un registro civil, no estás en matrimonio. Estás en pecado. Pero bueno, tienes que pedir consejo a tu pastor para ver qué procede. Pero, hermano, cuando alguien va a un registro civil y se casan, son marido y mujer. Son matrimonio. ¿Por qué a veces no funciona el matrimonio, hermano? Mira cómo dice la Escritura, Génesis 2 y versículo número 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Sabes que la palabra dejará implica no puedes depender de tus papás cuando tú estás casado? No puedes depender ni emocional, ni física, ni espiritualmente de ellos. Este es un principio. Cuando la razón no se rinde, entonces, mira, hay esposos que llegan del trabajo, hermano, y van a la casa de los papás todos los días. ¿Cuándo van a dejar a sus papás? Escoge un día para que vayan a verlos, pero no tú solo. Tienes que ir con tu familia. Dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando del hombre y la mujer. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí hay unos misterios muy maravillosos que Dios estableció, hermano, cuando dice este principio. Dejará el hombre. ¿Por qué a veces no funcionan los matrimonios? Porque no han rendido su razón y sigue por ahí, hermano, una admiración a los padres, una admiración a la mamá, al papá. Hermano, tu única admiración debe ser Cristo. Aquí no me voy a detener mucho, porque este es un tema de matrimonios. ¿Quieres que funcione tu matrimonio? Aprende de Cristo. No endurezcas tu corazón, rinde tu razón.
Yo te voy a dar un consejo. Escoge un día para ir a ver a tus papás con tu familia, no tú solo. Porque el principio de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y sabes que Jesús lo citó? Pon la referencia, Mateo 19:5. Ahí en Mateo 19:5 dice lo mismo que dice Génesis. ¿Por qué lo cita Jesús, hermano? Porque Jesús sabía que este era un principio. Ya vimos en una de las palabras que te di en Efesios, dice, si habéis aprendido así de Cristo y habéis oído y habéis sido por Él enseñados, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, dice que debemos despojarnos. Hermano, tienes la naturaleza de Cristo. Rinde tu razón. Rinde tu razón. En el nombre de Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes por qué batallan mucho los médicos? Ellos no creen en milagros. ¿Por qué? Pues porque ellos estudiaron una ciencia. Y la medicina les dice que los cuadros, este es el cuadro de la gripa, este es el cuadro de la meningitis, este es el cuadro de... Y así tienen sus cuadros, hermano. Y entonces dice, empieza con esto, sigue esto, pasa esto y termina en esto. Pero, hermano, cuando creemos a Cristo y rendimos la razón, pueden ocurrir milagros. Te voy a dar promesas, hermano. Salmo 91:10 dice, no te sobrevendrá mal. Salmo 91:10, ni plaga tocará tu morada. ¿Es una promesa? ¿Quién te la dio? Muy bien, te la está dando Cristo, porque Cristo es la palabra viviente. ¿Le crees a esta palabra? Ahora, fíjate bien, ¿cómo rindes la razón cuando tú le crees a esta palabra? Ahí está, pastor, no te sobrevendrá mal, entonces, ¿para qué uso cubrebocas? Entonces, ¿para qué hago esto? ¿Para qué? Hermano, fíjate cómo una palabra nos va a dar también la connotación de otra. ¿Qué es connotación? La referencia. ¿Qué dice en Proverbios 22:3? El avisado ve el mal y se esconde. Hay un mal que está ahorita. Es la pandemia. Y dice, no te sobrevendrá mal. Pero ¿sabes cómo le vas a hacer para que no te sobrevenga mal? Cuando tú eres avisado, te escondes para que el daño no te llegue a ti. ¿Cómo te escondes, hermano? Cuando obedeces y no usas tu razón y obedeces a Cristo. Por eso nos vacunamos, hermano. Por eso nos vacunamos. Porque hay un mal que está viniendo. Hermano, y las vacunas hacen su efecto. Cuidado con qué razones. No es que hay mucha gente que ahora se le llama antivacunas. Hermano, no sé de dónde tomaron esa idea. Son razonamientos. Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Fíjate que hay otro pasaje que dice, te haré llegar sanidad y medicina. Jeremías 33:6. Te haré llegar sanidad y medicina. Las vacunas son medicina. Que Dios te las envía para que te protejas. Hermano, atiende a la palabra. Come de la miel, hermano. El paladar para tu alma. Para que Dios te pueda revelar. Hermano, sanidad. Dice la Escritura en Isaías 53:5. Por su llaga hemos sido curados. Viene una enfermedad, hermano, párate en la promesa de Isaías 53:5. Señor, dice tu palabra, por tu llaga he sido curado. Padre, yo creo y ahí me sostengo. Así es que en el nombre de Jesús pido tu sanidad. Hermano,
Cuando tú usas la razón, que dices, ay, no, pues estoy enfermo, mi enfermedad ya tiene años y va a durar otros años. Hermano, ¡hey! Rinde tu razón. Créele a la palabra de Dios. Por su llaga hemos sido Curados. Isaías 53:5. Filipenses 4:19. Y solamente te estoy citando 3, pero hay muchas promesas, hermano. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y muchos dicen, amén. Sí, pero esa promesa, ¿cuándo te la da Dios? Cuando tú tienes un corazón de dar. Cuando sabes dar al necesitado, al pobre, al menesteroso, entonces Dios va a suplir tu necesidad. Gloria a Dios. Hermano, ¿por qué a mucho pueblo le cuesta trabajo diezmar y ofrendar? Porque no creen a los principios de Dios. Razonan. Sus razonamientos les ganan. Por eso no diezman y ofrendan. ¿Quieres que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde? Diezma, hermano. Cuando tú diezmas, no le estás dando a Dios, le estás devolviendo lo que es de Dios. Tú le das cuando ofrendas. Así es que, a ver, ¿qué opera en ti para estos principios? ¿Tu razón o la miel de la palabra? Amén, iglesia. Amén, aleluya. Ahora entiendes, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, que dice, como una ofrenda en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es cuando tú rindes tu razón y le dices a Cristo, te creo, mi Señor, lo que está escrito en tu palabra. Hermano, que Dios te bendiga mucho. No te quedes fuera de la bendición. No pierdas tu herencia. Iglesia, la salvación no se pierde. Porque, hermano, no podemos perder lo que Cristo hizo. Lo que se puede perder es la herencia. ¿Y cuándo se pierde la herencia? Cuando la razón, hermano, está acompañada de soberbia. Cuidado, iglesia. Cuidado. Padre, en esta noche oramos, rindiendo nuestra razón a ti, Señor. Todo tipo de envanecimiento, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Padre, con la guía de tu Espíritu y de tu palabra, Señor, ayúdanos a heredar en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Te alabamos y te bendecimos, hoy y siempre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Iglesia, Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga mucho. Nos vemos el domingo, primero Dios, a las 11 de la mañana, culto de adoración. Muchas bendiciones, iglesia.